A situação que nós vamos discutir agora é essa situação específica clínica, essa população, escolioses idiopáticas de alto grado. Na literatura, a definição é essa, mais de 90 graus, e no teste de inclinação, uma flexibilidade menor do que 25%. E eu vou discutir um pouco de estratégias de tratamento, que são várias, mas eu vou mostrar algumas das estratégias que nós utilizamos na Santa Casa de São Paulo. Um exemplo de caso clínico é essa adolescente, com uma curva de 90 graus, e na inclinação vai para 85, 80 graus. Então, uma curva rígida, aqui voltando aqui, uma curva rígida e com uma deformidade principal torácica. Alguém de vocês consideraria verbrectomia nesses casos? Ressecção, o VCR? Ninguém. É também a nossa tendência hoje, em razão do alto índice de disfunção neurológica dessas verbrectomias posteriores, osteotomias agressivas. Então, nesse caso, o que foi feito são a operação na tração intraoperatória e osteotomias de ponte, no ápice da deformidade. E você consegue flexibilizar a curva e acaba dispensando a necessidade de toractomia anterior. E a osteotomia, hoje existe a possibilidade de, não sei se vocês têm, que ajuda, é osteótomo com ultrassom. Ele corta o osso e ajuda na hemostasia, sangra menos, acaba ajudando bastante, né? Claro que com monitoração neurofisiológica. Aqui é o aspecto pós-operatório. Outro caso clínico também, uma curva grave, mais do que 90 graus. Nessa situação, alguém considera que tração pré-operatória, a tração também nós consideramos a tração nesses casos para permitir uma cirurgia com menor agressão e morbidade, né? A tração nós colocamos por meio da cadeira de Stanhará, pode ser também feito deitada por halo femoral. A vantagem da cadeira de Stanhará é que a adolescente pode andar na enfermaria, tomar sol, e a gente aumenta o peso até 50% do peso dividido no crânio e nos membros inferiores, no intraoperatório, e na cadeira, o próprio corpo da adolescente faz a contratração. Com isso, com 3, 4 semanas, a deformidade vai melhorando, vai moldando para uma fixação, definitiva, artrodese definitiva. Esse caso também ilustra uma outra estratégia, que é a dissectomia por via de acesso posterior no ápice da convexidade, por via de acesso reto-peritoneal, como fosse a cirurgia de Kapner, que a gente utiliza muito para descompressão de abscessos, né? Com a cirurgia de Kapner, na convexidade, você consegue tirar os discos como se tivesse feito uma via de acesso anterior sem abordar o tórax, né? E aí permite também uma correção sem a necessidade de alta densidade metálica, como nesse caso. É uma outra estratégia para exemplificar a possibilidade. Uma outra estratégia é a utilização de uma haste na concavidade pequena, ali na fotografia da esquerda. Se coloca uma haste na concavidade, instrumenta e derroda, então, na região torácica. Então, você usa 3 hastes. Aí, com a correção da alma da curva, do core da curva, você complementa com as hastes. Aqui em verde mostra o pré-operatório, a correção é parcial, mas você consegue, o objetivo não é zerar a curva, ficar zero, é deixar o tronco compensado, o ombro nivelado, né? Então, à direita, em verde, mostra a região fora da zona estável de Arrington. Olha como houve uma melhora, tanto do padrão de alinhamento, da posicionamento de vísceras como pulmão, exemplificado em vermelho, né? E a zona estável de Arrington em vermelho. Então, a filosofia é a correção parcial para permitir uma correção com o tronco
compensado e ombro nivelado, que é o objetivo principal do tratamento. Né? Por que ocorre esses casos mais graves? Esse levantamento do Brasil com a Argentina, tem outros colegas que participaram, tem alguns colegas aqui que participaram desse estudo, mostram as causas de atraso de tratamento desses adolescentes por questões socioeconômicas da América Latina. Né? E a gente já é estabelecido na literatura que 6 meses de espera é um problema, porque você vai fazer uma cirurgia maior e com uma morbidade maior. E olha, quase 70%, né? No Brasil, Colômbia, Argentina. O Chile tem uma particularidade que, por política pública, que é um pouco diferente, mas a grande maioria dos centros da América Latina sofrem desse mesmo problema. Conversando com o Lenk nos Estados Unidos, eles também têm esse problema, mas não é tão grande assim. São geralmente adolescentes que não são operados por questões religiosas ou que têm um problema de insurance, do seguro, mas é um número pequeno comparando com o que ocorre na América Latina. Né? Nós fizemos um levantamento da Sociedade Brasileira de Coluna, um estudo multicêntrico, e REDCap é uma base de dados em nuvem que é utilizada, que é recomendada pela OMS para trabalho científico. E nós levantamos a lista de espera das escolioses idiopáticas do adolescente. No Brasil, a gente não tinha nenhum centro da Sociedade Brasileira de Coluna na região da Amazônia, né, que é a marrom. Né? Mas você vê que Sudeste, Nordeste, Sul, todas as adolescentes esperando cirurgia, né, por questões sociais. E por que elas não estão sendo operadas? A gente levantou e fez um diagnóstico. A demora de encaminhamento da unidade básica para os centros terciários. Tem um retardo muito grande dessa transferência, dessa consulta. A outra, falta de monitoração neurofisiológica. Hoje, a grande maioria dos cirurgiões não faz a cirurgia sem a monitoração neurofisiológica. Alguém opera aqui sem a monitoração neurofisiológica a escoliose idiopática? Acredito que é praticamente consenso, apesar de alguns cirurgiões mais tradicionais fazer o teste do despertar, não é mais? E a falta de UTI por causa do Covid diminuiu um pouco o problema da falta de UTI pós-operatória. E no Sistema Único de Saúde nós temos alguns códigos que não cobrem os implantes pediátricos. Então existe o subfinanciamento, ou seja, o custo não cobre o tratamento. Então são crianças que estão... a gente está observando a história natural de várias dessas crianças. Né? Quais são os exames pré-operatórios que devem ser realizados? Os exames de rotina, o exame clínico é importante, que ela pode começar a ter alteração neurológica. A tomografia, para a gente poder ver a anatomia da fixação das vértebras. Muitas vezes os pedículos são hipoplásicos, são pequenos, então você tem que colocar muitas vezes o parafuso lateral ao pedículo para entrar no corpo vertebral, ou utilizar bandas de poliéster, que eram antigos fios de Ariluk. Então, é uma alternativa também de estratégia de fixação de sublaminar nessas adolescentes com curvas mais graves. Né? A prova de função pulmonar, né, para a gente poder ver Na ressonância é interessante essa classificação que foi descrita por Lenk em relação a risco neurológico no intraoperatório e alteração da monitoração durante o procedimento cirúrgico. O tipo 1, ele tem menos risco, a medula está oval, vocês podem observar ali. Né? Já no tipo 2, você não tem líquor perto da medula ali, a medula está perto do pedículo, esse tem um risco maior. E, por fim, a terceira, aquela que você vê a medula achatada, né? Ovalada na região do pedículo. Dá 30% a 35% de alteração na monitoração, nesses casos, no intraoperatório. Então, é uma classificação na ressonância descrita por Lenk, que, a meu ver, é interessante para uma avaliação pré-operatória, para planejamento. E a tomografia para discutir das técnicas de fixação. Quais são as estratégias? Eu comentei algumas, mas existem várias na literatura. Uma é a atração, como eu comentei para vocês. Hastes temporárias é uma alternativa que a gente vê não em escolioses idiopáticas, né, mas existem alguns autores
que recomendam hastes magnéticas intraoperatórias para escoliose idiopática, mas também o custo, a nosso ver, é proibitivo. Liberações, pode ser anterior, posterior, a todas as osteotomias descritas por Schwab, desde facetectomias, subtração pedicular, de ponte, no intuito de tentar liberar, ou VCR, que é a ressecção, mas o que nós observamos que, geralmente, na escoliose idiopática, você não tem aquela deformidade de ângulo agudo, né? Ou cifose em ângulo agudo, que faça você, que seja mandatória a verbrectomia, a retirada de toda a vértebra, que aumenta muito o risco neurológico. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é uma combinação de liberação, à la carte, que chama, ou seja, sem utilizar a verbrectomia. São pequenas variações de liberações, né? A tração, que você consegue melhorar de 30% no frente e 25% no perfil, melhorar a parte de função operatória, ela pode ser feita pré-operatória, no intraoperatório, no pós-operatório, pode ser feita a primeira liberação posterior em tração, colocação de parafuso, volta para a cadeira, deixa com os implantes, 2, 3 semanas depois, reabre o paciente, coloca as hastes, depois de 3 a 4 semanas de tração. São alternativas descritas. Lembrar das contraindicações do halo. Se você tem uma instabilidade cervical, mas isso geralmente ocorre em doenças como com frouxidão capsulo-ligamentar, osteogênese imperfeita. Na idiopática, a gente faz uma radiografia simples, mas, em geral, você não vê instabilidade cervical. Ou uma cifose rígida também, com estenose, que também não é, em geral, a situação da escoliose idiopática. Então, a tração cabe na grande maioria dos casos, né? As trações temporárias, que também são descritas, mas não é nossa experiência, só para levantar o que está escrito na literatura. Na Santa Casa, geralmente, a gente faz a liberação em 2 tempos, né? Aumenta um pouco, prolonga um pouco o tempo de internação, mas tem estudos que sustentam que o desfecho, o resultado cirúrgico, é similar, tanto com 1 tempo, 2 tempos, ou seja, fazer 1 tempo a liberação e depois o segundo tempo a instrumentação, né? E a ressecção vertebral, que é o VCR, como eu comentei, também é uma das alternativas. É interessante que a toracotomia com a liberação anterior é uma técnica antiga, né? Mas você vê referências recentes, até daqui de 2015, 2016, ainda fazendo a liberação por toracotomia, né? E foi uma técnica bem consagrada para fazer o primeiro tempo da liberação, nessa situação específica, que diminuiu um pouco a indicação com os parafusos pediculados e as osteotomias posteriores, de ponte. Você consegue uma correção maior posterior. Mas é uma alternativa, né? Não isenta de complicações, evitar de ligar as artérias segmentares, que pode levar a um sofrimento vascular da medula e disfunção neurológica pós-operatória. E esse caso, eu separei que eu achei interessante, que é o quilotórax, não sei se alguém chegou a ver, é linfa no tórax por lesão do ducto torácico, sendo necessário a revisão com a sutura do ducto torácico. A liberação anterior, no início de 2000, tinha um grande interesse para a liberação endoscópica, que é o VATS. Na época, eu visitei o Dr. Alvin Crawford, que era um entusiasta da época, mas também acabou perdendo um pouco o espaço pelo desenvolvimento dos implantes posteriores e parafusos pediculados. O próprio Alvin Crawford começou a diminuir muito a indicação do release da dissectomia anterior por toracoscopia. Hoje está voltando um pouco a técnica por causa do téter, tá? Para as escolioses idiopáticas, a fixação anterior e o release anterior por toracoscopia, né? Algumas fotos interessantes aqui, históricas, né? Quem dos mais antigos deve lembrar do distrator da Santa Casa para essa situação, que está descrito no livro do Winter, da década de 60 para 70. Eu separei alguns para tirar uma foto para demonstrar. E quais são as mensagens principais?
Primeiro que essa situação específica é muito frequente no nosso meio, né? Então a gente tem que estar preparado para tratar. E qual que é a melhor técnica? Depende. Tem uma tendência, como vocês, mesmo no levantamento que eu fiz, de vias de acesso posteriores, com instrumentação posterior, com os releases, com as osteotomias menores e o uso de tração. Mas existem várias técnicas, depende do treinamento do material disponível de cada centro. Obrigado. Graças. ¿Alguna pregunta para el doctor Neves? ¿Qué importancia le dan al balance espinopélvico, al balance sagital en la planificación preoperatoria? Ao contrário da deformidade do adulto, não é nossa rotina mudar a estratégia por causa do alinhamento espinopélvico nas adolescentes. Porque, em geral, elas são jovens, não têm deformidade lombar, a versão pélvica, a incidência pélvica, a lordose lombar não são, em geral, alterados nessa população. Existe uma acomodação muito grande também nessa fase. Então, eu não tive não lembro nenhum caso que esses parâmetros da deformidade do adulto alterem a conduta na escoliose idiopática do adolescente. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? Le quería consultar cómo hace para manejar el nivel de los hombros en esta escoliosis donde son importantes las correcciones de la curva principal torácica y bueno, estamos tratando curvas idiopáticas que para muchos de estos pacientes si tenía el hombro izquierdo bajo y corregimos mucho la torácica, por ahí se eleva. Bueno, ¿qué tips tiene para controlar la altura de los hombros? A altura do ombro realmente é uma questão muito importante, porque o ombro desnivelado é o que chama mais atenção do ponto de vista estético, muitas vezes, do adolescente. O que é interessante é que, muitas vezes, o pós-operatório imediato assusta o desnivelamento e a grande parte desses adolescentes, com o tempo, vai acomodando durante o acompanhamento. Mas o que nós procuramos fazer é quando o ombro, quando a curva proximal ela é estruturada, o que significa isso? Nos testes de inclinação for maior do que 25 graus, a gente tenta subir, a gente sobe até T2 para tentar controlar melhor a altura do ombro. Mas realmente muitas vezes é difícil uma decisão, porque muitas vezes surpreende o pós-operatório em relação ao nível dos ombros. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, ahora va a pasar el doctor Rodrigo Ramondino a presentar algún caso. Así vemos cómo lo tratan acá en el Garrah. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a los organizadores por la invitación y por dejarnos participar con un caso. A ver. Bueno, este es, como la mesa habla de escoliosis idiopática de alto grado, esta es una nena de 13 años con una deformidad progresiva, algunos episodios ocasionales de dorsalgia, un peso total de 39 kilos, una deformidad del tronco bien marcada, una descompensación a la derecha, desnivel de hombros, asimetría del triángulo de la talla, neurológicamente intacta y un estatus madurativo con una menarca de 2 años, un Sander de 6, un Reiser de 4 y un epífisis proximal del húmero 4, es decir, estamos en el contexto de un paciente maduro esqueléticamente. Esta paciente tenía una espirometría con una capacidad vital forzada de 47%, es decir, un gran impacto en su capacidad total con un BEF-1 de 44, es decir, estábamos en presencia de una restrictiva severa. Estas son las fotos clínicas de la paciente al momento de la consulta.
Ahí vemos la simetría de hombros, que era lo que recién estaban discutiendo, la gran jiba torácica derecha, el hachazo por la descompensación del hombro a nivel de la charnela toracolumbar y la desproporción que tiene el tórax con respecto a los miembros superiores. Esta fue la radiografía inicial de esta paciente. Es una paciente del interior que llega al hospital prepandemia. En este momento se hizo la indicación de tratamiento y por lo sabido de la pandemia cursó y llegó a esta situación prácticamente un año después de su primera consulta. Una deformidad fundamentalmente torácica, con un DAR, que es digamos un índice predictor de eventos neurológicos, al igual que la clasificación que nos mostraban en la charla de deformidad de la médula y del saco dural. El DAR es básicamente hacer la relación, el ratio que hay entre el COP y el número de vértebras que están incluidas dentro de la curva principal, es decir, hay un DAR torácico, coronal y un DAR sagital. Habitualmente los valores predictores de mayor evento neurológico son con DAR coronales arriba de 15 y con DAR sagitales arriba de 10, está prácticamente en el límite, y el DAR total es de 26 para un DAR que habitualmente por arriba de los 25 de ratio habla de mayor posibilidad de evento neurológico. Este es el estatus madurativo de la paciente, lo que habíamos hablado, esqueléticamente madura. Esta es su tomografía computada en reconstrucción. Esta es la resonancia la vemos acá, tiene una deformidad del conducto raquídeo, una deformidad, una impronta sobre el saco dural y la médula que deforma la misma, es decir, un tipo 3, es decir, entre DAR y médula tipo 3 tenemos todas las condiciones para tener eventos neurofisiológicos intraoperatorios. Esto es a manera de resumen y un poco plantearnos en base a la charla anterior qué posibilidades terapéuticas tenemos. Utilizar tracción en esta paciente preoperatoria o intraoperatoria, si la tracción debe ser hospitalaria o puede ser sujeta a un plan de tratamiento de tracción domiciliaria, qué tipos de tracciones, qué pesos manejarían, tiempos y controles, y después plantearlo meramente quirúrgico en base a abordajes y técnicas quirúrgicas puntualmente y de instrumentación. Y el último tópico, dejo a consideración la necesidad o no, un poco recién escuchaba el tema estético en una escoliosis idiopática del adolescente, que no creo que sea justamente el principal ítem en una escoliosis de alto valor angular, pero sí hay necesidad para una toracoplastía o no en este tipo de pacientes. Bueno, abrimos la mesa y charlamos un poco. Santi, ¿lo querés manejar vos? Sí, no sé quién está de la mesa, pero bueno, podemos empezar con el doctor Robert, ya que nos dio la charla, a ver cómo encararía esta situación. A meu ver, é uma deformidade grave, principal a torácica, muito rígida. Como eu disse, eu acredito que o VCR, como é uma das opções, dentro dessa alteração morfológica na medula, vai levar a um risco neurológico muito alto. Eu seria mais conservador na liberação. Eu acredito que esse caso você consiga liberar para o via de acesso posterior, por meio de osteotomias de ponte na região da coluna dorsal. No perfil, me preocupa que ela tem uma cifose alta, né? Então, não tanto pelo ombro, mas por essa cifose alta, eu faria uma artrodese longa de T1, mais ou menos L4, e completaria o release por via de retoperitoneal, retopleural no ápice da convexidade, no intuito de liberar. E operaria na tração, com 50% do peso
dividido na cabeça e tração femoral bilateral, tudo num tempo só. Okay. Hola. Bueno, este caso con todos esos factores de riesgo neurológico, como primera medida y viendo el primer tópico, empezaría con ponerle en tracción. Puede ser tracción intrahospitalaria y después, si tenemos buena respuesta y adaptación a la tracción, se puede, y el medio lo permite, seguir con tracción domiciliaria para tenerlo un tiempo más prolongado, lo que va a ayudar a mejorar la curva, y también teniendo en cuenta ese patrón restrictivo severo y el bajo peso, también va a ayudar a mejorar seguramente esas dos cosas con una tracción prolongada, como primera medida, digamos. Cuando decide tracción prolongada, ¿de cuánto? A lo tracción. ¿Cuánto le calculan a ustedes más o menos? ¿Tienen algún parámetro para ir calculando los tiempos? O... No tenemos, sino que la vamos controlando periódicamente. Al principio lo mantenemos intrahospitalario hasta llegar hasta ponerle peso. La idea es llegar por lo menos al 50% del peso corporal. Si lo podemos llevar un poco más también, si lo tolera, y lo vamos controlando, a ver cómo va la... Doctor Duncan, ¿cómo lo tratan ustedes ahí en Flenny? Bueno, en la mesa hubieron diferentes opiniones. Por suerte, algunos indicaban tracción pre e intra, otros no tanto. Nosotros en Flenny actualmente no realizamos tantas tracciones ni pre ni intra. Sí usamos, a ver, ¿cómo encararíamos este caso? Primero haríamos una facetectomía de todos los niveles que vamos a instrumentar, con la colocación de los tornillos que podamos colocar, porque en la convexidad, en el ápex, muchas veces los pedículos son difíciles de encontrar, de ubicar y demás. Colocamos como una especie de distracción interna temporaria, no usando ganchos a las costillas, sino a los mismos tornillos pediculares. En este caso lo haríamos en la curva la más severa, tratando de ir de a poco con barras de titanio, de a poco ir corrigiendo y lograr de a poco una corrección progresiva entre lo que es la desrotación de a poco de la barra y sobre todo la distracción, siempre teniendo mucho cuidado y control del monitoreo por todos los riesgos que ya comentaba Rodrigo, que ya tiene de por sí este paciente. Después colocamos la otra barra más larga de la convexidad, hacemos osteotomía, antes hacemos osteotomía de ponte en el ápex y periapicales. Intentaríamos hacer todo en un solo tiempo, eso es generalmente el objetivo. Niveles de fusión, yo creo que arriba iríamos o T4 o T3, teniendo en cuenta el hombro izquierdo más bajo, y bueno, tener ahí, uno va viendo un poco cuánto puede corregir o no la curva torácica principal, que el objetivo no es la alineación principal, sino tener un buen balance de la columna, ¿no? Un buen centrado. Y abajo, me imagino L3 o L4, no llego a contar bien las vértebras, pero más o menos eso creo que es lo que haríamos nosotros. Carlos, la distracción temporaria, ¿cuánto tiempo la tenés y cómo la manejan? O sea, ¿le haces una distracción con algún dispositivo, un tándem de crecimiento? ¿La hacen periódicamente? ¿La haces una sola vez y la retirás 2 o 3 meses después? ¿Cómo la manejas eso? Perfecto. Bien. Entonces, no me expliqué bien. Es todo en el mismo acto quirúrgico. O sea, cuando hacemos todo un abordaje posterior, hacemos todas las facetectomías, colocamos los tornillos en todos los niveles que podamos. A veces en el ápex no se puede, incluso como está tan cerrado, hacer la osteotomía de ponte. Entonces colocamos en la convexidad, en esa curva de ángulo tan cerrado, una
una barra más corta y tratamos de lo que nos permita al paciente, derrotarla de a poco, pero sobre todo distraer. Y eso de a poco te va ganando, vas ganando corrección. Vuelvo a lo mismo, teniendo en cuenta y cuidando el monitoreo. Y esa apertura que uno va ganando, que probablemente no pudimos ponerla en los tornillos del ápex, sí nos permite abrir un poco el ápex y tener espacio para ahí sí hacer una osteotomía de ponte que nos vaya ayudando a ganar unos grados. Y después colocamos la barra de la convexidad. Entonces son todas maniobras que te van dando de a poco y con cuidado vas logrando correcciones progresivas. Al menos eso es lo que... Todo en el mismo acto quirúrgico. No, y después de que colocamos la barra de la convexidad, le sacamos la otra barra corta y colocamos la otra barra definitiva. Nada, te doy mi opinión un poco, es algo un poco parecido. Yo lo que hago muchas veces, o lo que hacemos con esto, es la barra transitoria también, porque es parecido. Que bueno, yo le comentaba, primero, lo que le podemos agregar a esta chica es, primero, los discos de la parte del ápex de la convexidad, obviamente, el ápex de la curva principal, se los puede acceder desde posterior. Están ahí nomás, está tan rotada la vértebra que el disco está enfrente a uno. Entonces a veces le podemos sumar la disectomía de 3, 4 a veces discos del ápex, lo cual nos da también un poco más de flexibilidad. Yo hago algo medio parecido, no hago lo de la barra esta distractora que él dice, pero yo pongo una barra de titanio. La primera barra es una barra de descarte, le digo yo, y modelo in situ de a poco, lentamente para ir corrigiendo. Cuando ya logré cierto grado, por supuesto, todas las osteotomías, ¿no? Creo que a esta chica hay que hacerle todas las pontes que en toda la curva principal hay que hacer las osteotomías posteriores. Y una vez que hice eso, pongo la segunda barra, y la primera barra que la modelé in situ y que queda realmente destruida, la retiro y ahí va la otra barra definitiva. En algún caso, cuando tienen tan alto grado, que yo un poco lo que le comenté, sí puedo dejar una tercera barra definitiva también en la zona de la concavidad. Y respecto a toracoplastia, sí o no, dos cosas diría. Una, que sí, creo que la va a necesitar, tarde o temprano. Y otra, a veces el tiempo, la toracoplastia. Lo que yo he hecho algunas veces, difiero la toracoplastia. No la hago en el mismo momento, porque ya es como, ya me llevo mucho tiempo, ya vengo con un tiempo quirúrgico largo, no quiero sumarle más morbilidad en ese momento. Y además porque viste que hay un montón ya de artículos y de presentaciones que dicen cómo se readapta el tórax en el postquirúrgico inmediato y cómo vuelve a cambiar como al año. Entonces un poco ahí he postergado. ¿Te pasa con esto de la toracoplastia diferida que el paciente dice, no, gracias, doc, no me molesta, total, yo me miro de frente nomás, ¿viste? Pero bueno. Le hago una consulta con esto de la barra de distracción temporal que usan. Están descrito que hay, en el momento de la distracción han tenido hay muchos reportes de lesiones neurológicas y puntualmente en estos pacientes donde tenemos una alteración anatómica, como bien nos mostró Rodrigo a nivel medular, que tenemos el pedículo y la médula ya están, o sea, la médula está bien pegada al pedículo con cierta deformidad. ¿Trabajan sobre ese pedículo o trabajarían sobre ese pedículo o directamente van haciendo la distracción sin por ahí retirar el pedículo, no? ¿Puedo contestarte? Sí. Perdón, no te vi, Amílcar, perdón. Ahí está. Con la tracción, en nuestro hospital, como dijo Agüero, lo usamos siempre. En este caso empezamos con tracción. Todos sabemos que la corrección no pasa un 30%, es lo máximo que hemos logrado, pero sí te da otra calidad de paciente. Normalmente lo tenemos hasta lograr el 50% de peso. Una vez que supimos que le pusimos el 50%, lo dejamos ir a su domicilio según el ámbito familiar, bueno, todos los montones de problemas sociales que puede tener. Segundo tiempo nosotros hacemos lo mismo, hacemos la distracción de SCAG modificada, o sea, vamos a las vértebras, y en un primer momento lo hacíamos en 2 tiempos. Después, bueno, me convenció de hacerlo en un solo tiempo y ahora lo hacemos en un solo tiempo. Perdón que te moleste ahí. ¿Cómo eran 2 tiempos? En 2 tiempos hacíamos primero la distracción, poníamos los tornillos, a la semana, 15 días, hacíamos la corrección, la osteotomía, poníamos la barra sobre la convexidad y después corregíamos totalmente. ¿Qué es lo que me pareció a mí? Tenía mejor calidad muscular, más flexibilidad, porque la escoliosis todos miramos el hueso, pero el componente muscular es tremendamente importante, es muy restrictivo. Y con la técnica SCAG en 2 tiempos, pudimos mejorar esa calidad. Bueno, ahora ya hemos tomado
ya llevamos varios casos, entonces hemos tomado, nos hemos afianzado en la técnica y lo hacemos generalmente en un solo tiempo, con ponte y todo eso. Y con respecto a la disectomía, no está probado que una disectomía te mejore la calidad de corrección que no una disectomía. Y no hacemos toracoplastía, hemos tenido muy mala experiencia en la toracoplastía, no la hacemos rutinaria. Y acá también no sería cementaria, en estos casos es muy raro hacer cementaria. Sí, de L3 arriba iría, T2 más o menos. Y con respecto a la convexidad, muchas veces decidimos no poner nada. Porque el lado convexo, generalmente ponemos tornillo a todos los niveles. Y en este caso podemos poner 2, 3, 1, 12, 11, 10, hasta ahí tengo buen pedículo. De arriba tengo buen pedículo. Asumo me quedará el segmento de 7, 8 y 9, que lo podemos saltear con la corrección que le hacemos con el bendeado. Bien. Doctor. Sí, una pregunta para Rodrigo. Cuando piensan en hacer 2 tiempos, ustedes hacen en general bastante tracción, 2 tiempos con tracción. ¿Previamente le hacen radiografías en tracción al paciente para ver si la chance de corrección es más positiva o los ponen directamente en tracción? Sí, la pregunta es buena, o sea, sería ¿cuál es la utilidad de las imágenes para ver flexibilidad de la curva? Hoy por hoy el concepto del servicio nuestro es que la escoliosis idiopática, en reglas generales, no estoy hablando de las de alto valor angular, la necesidad de utilizar film de flexibilidad son casi inútiles en la toma de decisiones. Estamos hablando de bending, push prone, supine, o sea, radiografía de costado, la que sea. Tan poco cambio, y eso lo hicimos un estudio intra y extrahospitalario en base a cirujanos entrenados en cuál era su decisión otorgándole radiografías de flexibilidad versus darle el frente y el perfil estándar de cualquier idiopática. Y realmente no cambia muy poco la necesidad. En estos casos, para colocar tracción, nosotros por experiencia sabemos que las curvas que de radio corto, generalmente con menor número de vértebras involucradas, tienen mejor comportamiento a la tracción que las curvas de radio largo, independientemente del valor angular que tengan. Con respecto a esa pregunta, si hacemos una radiografía en tracción, es muy operador dependiente. Muchas veces la información que te da no es lo mismo si lo tracciono yo, que lo traccione un fellow o que lo traccione un técnico. Vemos la característica de la curva, vemos la clínica del paciente en cuanto al bending clínico y en base a eso es la determinación de tracción sí, tracción no. Yo tengo para aportar algo. En respuesta de las preguntas que hay, creo que sí hay que ponerlo en tracción, no hay duda que ponerlo en tracción, eso coincido plenamente. Creo que hay que hacerlo intrahospitalario porque te ayuda a mejorar la parte respiratoria, nutricional, hay un montón de factores que uno puede llegar a mejorar. En lo personal creo que las tracciones prolongadas yo trato de no hacerlas, hay lugares donde lo dejan mucho tiempo, creo que más de 6 semanas, por lo menos mi experiencia no aporta tanto, digamos. Pensando en el criterio de Natchez, los primeros 15 días son las partes blandas, y yo en 15 días más o menos, si el paciente no mejoró el valor angular que yo quiero, ya le hago un release, por ahí hago en 2 tiempos, porque creo en la adaptación medular, digamos, ¿no? Todo esto de que la barra temporal y todo eso tiene que ver con la adaptación medular a la corrección que uno le va a dar, porque tenés una médula tipo 3, exactamente, entonces un dar elevado o justo, a pesar de ser una curva, no con una cifosis angular o una curva totalmente a rayo corto, y creo que es importante generar una adaptación medular para no tener un trastorno circulatorio y no renegar la cirugía. Entonces, si en 15 días el paciente no anduvo bien, le hago osteotomías posteriores, multinivel, lo cuelgo de vuelta 1 semana, 2 semanas, y, si en esa, y ahí hago la definitiva. Y si no corrijo lo que yo quiero, le hago un abordaje posterior, una técnica de liepo, la toracotomía posterior, la que vos quieras, porque accede fácil a los discos. Y muchas veces, si el disco es alto, yo sé que va a andar bien. Si el disco es bajo, le tenés que hacer osteotomía de los cuerpos vertebrales, que eso lo hemos visto, por lo menos lo vi yo de Múnich, que hace eso y con eso tenés una buena corrección. Me parece que es un paciente difícil de manejo que no sea hospitalario, digamos, ¿no? O sea, por lo menos
para mí. BCR creo que no hay que hacer, creo que no tiene mucha lógica, no tiene la indicación por los riesgos. Y creo que lo clásico es hacer una fusión larga, pero también podés atreverte a hacer una fusión corta, ¿sí? Que me van a criticar, pero he hecho en 2 pacientes con valor angular elevado, que excede los criterios de selección de la tipo 1C, pero con una corrección parcial de la curva le podés jugar a dejarle la columna lumbar libre y ver qué pasa charlándolo con el paciente. El tema es el manejo de los hombros, porque si vos no corregís la curva lumbar, muchas veces el hombro te queda desnivelado, ¿sí? Es una cosa criticable, pero son alternativas. Lo podés hacer, por lo menos en mi cabeza. Quería hacer una pregunta con respecto a los que hablaban de distracción interna. ¿Es distracción interna más tracción intraoperatoria o distracción interna sola? Sola, dijeron. ¿Sola? Sola. Ok. Qué buena pregunta, Rodri. ¿A estos pacientes los internan con antelación para trabajar la parte respiratoria o no hacen nada con la parte respiratoria? Sí, habitualmente este caso puntual tuvo una tracción domiciliaria prolongada. Habitualmente el protocolo es, se coloca el halo, las primeras 48 horas son intrahospitalarias, un poco para manejo de la toilette del halo por parte de los familiares, como limpiar pines, manejo del dolor y adaptación, porque lo que primero les empieza a doler habitualmente con la carga progresiva es el cuello, entonces hay que adaptar la analgesia a eso. Si la familia es muy continente y tiene un margen de entrenamiento relativamente rápido, lo externamos con carga progresiva y un protocolo de control estricto vía WhatsApp con los fellow y estricto en la carga de peso. La carga de peso habitualmente no la hacen los familiares, sino que viene el control hospitalario, se hacen radiografías y se maneja el control del peso. En ese momento se entrena habitualmente con kinesio respiratoria cuando está en el hospital. Tratamos en lo posible, hacemos alocama y alosilla y alodiambulación. También le combinamos los tres sistemas. Una de las fallas que estábamos teniendo era ver cuán efectivo era la utilización de la tracción en domicilio, porque una cosa es que te digan si lo usa, pero cuántas horas lo usa, con cuánto peso lo usa. Bueno, ahora tenemos un registro para eso y se los muestro un poquito más adelante. Y el segundo punto, creo que acá hacemos hincapié en el tema alimenticio, nutricional, creo que eso mejora, el tema kinésico mejora, y el tercer punto que recién lo nombraron en esta mesa, tiene un efecto predictivo neuroprotector, hay una neuromodulación, no me digas cómo, pero los pacientes que están sometidos en largo tiempo en tracción alosilla y alocama, generalmente nosotros lo estamos chequeando ahora en un paper, tienen menos eventos neurofisiológicos intraoperatorios. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna pregunta para Rodrigo? Sí, sigo. Bueno, esta era la tracción para ver que reducía bastante poco. Entonces iniciamos un protocolo, 39 kilos de inicio tenía la paciente. Empezamos con una carga progresiva, 7 kilos, hasta llegar, esta chica estuvo en 7 semanas de tracción y llegó a 15 kilos. Y si ven el comportamiento de la curva, ya es bastante más manejable, a pesar de que la rotación sigue siendo importante, es bastante manejable, hay un despliegue del hemitórax izquierdo, se nivelaron los hombros con la tracción. Esta es la clínica de la paciente que tenía a la semana 7, había aumentado prácticamente 3 kilos. Y esta era la clínica que nos presentaba. Sin tracción, ven el desnivel de hombro, con la tracción lograba nivelar. Este es un poco el protocolo, este es el paper que tenemos publicado en base al protocolo de manejo. No es para todos los pacientes, creemos que hay que seleccionarlo bien al tipo de paciente que va a ir a tracción domiciliaria. Hay una serie de características que debe cumplimentar. El segundo punto, este es un paper que salió este año, en el cual empezamos a trabajar con monitorizar la tracción, a ver, en base al kilo y en base al tiempo de uso.
que estaban usando los pacientes, porque creíamos que si bien todos te dicen sí, había un comportamiento bastante errático en cuanto a tiempos y en cuanto a carga de peso. Puntualmente esta paciente que estamos viendo, esto es el análisis que ven de 6 noches, en la cual el paciente en determinados momentos descargaba el peso, este es el peso máximo al que iba registrando el dispositivo, y vemos descargas en el medio y un poco correlacionándolo con que el paciente se sacaba el peso para ir al baño o alguna otra cosa. Esto es el análisis que hacemos habitualmente en todos los pacientes, como no tenemos navegación actualmente en el hospital, tratamos de navegarlo preoperatoriamente para ver un poco la anatomía y las características de los pedículos en cuanto a viabilidad de instrumentación, tamaño, en cuanto a largo y diámetro, y esto realmente facilita porque nos hace ganar tiempo, y creo que la gente, nosotros habitualmente operamos con un fellow que esté en entrenamiento. Creo que el operar previo a la cirugía le ayuda mucho a su técnica de instrumentación. También hacemos volumetría, esto es para la envergadura que tenía de brazos y su diámetro, digamos, su altura corporal. Ella estaba en un 45% por debajo del volumen pulmonar total. Hicimos una técnica con tracción intraoperatoria, osteotomías de ponte múltiples y técnica posterior sin necesidad de disectomía, sin necesidad de resecciones de arcos costales. Este es el balance sagital en el postoperatorio inmediato. Esta es la evolución a 1 año, la evolución a 2 años y la última de este año es esta, con esta clínica actualmente, la paciente. Y un poco para volver a recalcar el paper que se comentó en la charla anterior, es un trabajo que hicimos con gente de México, Brasil, Chile y de Argentina, centros privados y centros públicos, en los cuales analizamos más de 500 pacientes y vemos que fundamentalmente el tiempo de espera está relacionado a costos económicos y problemas relacionados muchas veces de la burocracia hospitalaria, sobre todo en lo que respecta a nuestro hospital. Y eso va asociado casi directamente con el incremento en el valor angular de las curvas, es decir, que pasa a ser, como discutía recién con Matías Petraki, un tema más social y económico que el meramente asistencial médico, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo.